Bienvenidos exploradores del conocimiento a otra inmersión profunda. Aquí en The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un debate teológico que nos has enviado. Este promete ser bueno. Un verdadero duelo de titanes en YouTube, donde un calvinista y un testigo de Jehová se enfrentan cara a cara. Interesante. ¿Y el tema? Para debatir nada más y nada menos que sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Ese es un tema que siempre genera controversia. Prepárense para argumentos fascinantes y tal vez hasta algunos momentos de eso, mientras exploramos estas diferentes perspectivas. Lo que me parece fascinante de estos debates es la pasión y el conocimiento que ambos debatientes traen a la mesa. Totalmente. No son simples opiniones casuales, ¿verdad? Son creencias profundamente arraigadas, respaldadas por años de estudio. Exacto. Y desde la introducción se nota que estos dos no son novatos en el mundo del debate. Ajá. Omar y Franklin, nuestros contendientes, son figuras conocidas en YouTube y Facebook por sus duelos teológicos. Y el tema que han elegido, el Espíritu Santo, es uno de esos puntos candentes que siempre genera controversia dentro del cristianismo. Claro. Incluso dentro de las mismas denominaciones hay un abanico de interpretaciones. Eso hace que este debate sea aún más intrigante. Sin duda. Y recuerda, estamos aquí para analizar los argumentos, no para tomar partido. Exacto. Lo que buscamos son las fortalezas y debilidades del enfoque de cada uno, independientemente de nuestras creencias personales. Totalmente. Bueno, antes de que se lancen al ruedo, nos presentan a cada debatiente. Franklin Enríquez representa la perspectiva de los testigos de Jehová, Ajá. argumentando que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ok. Y Omar García representa la perspectiva cristiana trinitaria, que comparten tanto católicos como muchos evangélicos, Entiendo. argumentando que el Espíritu Santo es una persona divina. Interesante. Dos perspectivas muy diferentes. Entonces, el primer asalto comienza con Franklin presentando su caso. Y empieza por sumergirse en la etimología y la semántica, explorando las palabras originales en hebreo y griego, que se traducen como espíritu en la Biblia. Ya veo, está sentando las bases. Exactamente. Enfatizando que esas palabras originales a menudo significaban cosas como aire, viento, aliento, poder o fuerza. Esta es una táctica común en los debates sobre el Espíritu Santo. Sí. Establecer una base en el significado literal de las palabras. Sí, e incluso menciona algunos eruditos trinitarios De verdad. que argumentan que estas palabras nunca se traducen como poder o fuerza. Interesante. Tiene pruebas, citando léxicos y traducciones bíblicas específicas que usan esas mismas palabras Ya. para describir al Espíritu. Intenta establecer un terreno común desde el principio, mostrando que incluso algunas fuentes trinitarias apoyan su interpretación de estos términos clave. Es una forma inteligente de adelantarse a posibles contraargumentos. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Franklin aborda la cuestión de que el Espíritu Santo se describe de maneras que sugieren personalidad. Claro. Argumenta que las referencias al Espíritu, hablando, actuando o teniendo emociones, son simplemente figuras retóricas, no descripciones literales. Este es un punto crucial de la discordia. Totalmente. Si tomas esas descripciones literalmente, refuerzas el argumento de que el Espíritu Santo es una persona. Claro. Pero Franklin se opone a esa interpretación, Sí. sugiriendo que no siempre debemos tomar el lenguaje bíblico al pie de la letra. Y para respaldar su punto, Franklin trae a colación la idea de que la Biblia describe al Espíritu siendo dividido o repartido. Entiendo. Algo que, según él, no sería posible si el Espíritu fuera una persona literal. Claro. Utiliza números 11.17 y 25 y Hechos 2.17 como ejemplos. Es una táctica astuta usar las escrituras para desafiar el punto de vista opuesto. Totalmente. Al destacar pasajes que parecen contradecir la idea de un Espíritu Santo personal, obliga a su oponente a abordar estas posibles inconsistencias. Y continúa insistiendo en este punto. Menciona Juan 20.22, donde Jesús sopla sobre los apóstoles. Sí. Y ellos reciben el Espíritu Santo. Franklin utiliza esto para argumentar que el Espíritu Santo es una emanación, no una persona. Como el aliento. Exactamente. Está construyendo un argumento acumulativo a recurrir a múltiples referencias bíblicas. Ya veo. Y para rematar, Franklin lanza un desafío directo. ¿Qué dice? Encuéntrenme un solo pasaje bíblico donde la palabra hebrea o griega para persona se aplique directamente al Espíritu Santo. Esa es una jugada audaz, poniendo la carga de la prueba directamente sobre los hombros de su oponente. Sin duda. Es una táctica clásica de debate, obligar al otro lado a encontrar evidencia que apoye sus afirmaciones. Y ahora Omar no es de los que se echan para atrás ante un desafío. ¿Cómo responder a todo esto? Abróchense el cinturón porque el segundo asalto está a punto de comenzar.
Omar comienza su refutación con un argumento clave, la revelación progresiva. Ajá. Enfatiza que para comprender al Espíritu Santo hay que considerar el alcance completo de la revelación bíblica, no solo seleccionar textos tempranos como Génesis. Entonces, está sugiriendo que centrarse únicamente en el significado literal de las palabras en esos textos tempranos nos hace perder la perspectiva general de cómo Dios se revela a sí mismo a lo largo del tiempo. Exactamente, argumenta que el concepto del Espíritu Santo puede no estar completamente desarrollado al principio, pero eso no significa que no sea un concepto válido más adelante. Entiendo cómo esto prepara sus contraargumentos. A continuación, señala Mateo 1.20, donde se dice que el Espíritu Santo provocó la concepción de Jesús como evidencia del poder divino del Espíritu para crear. Este es un desafío directo al énfasis de Franklin en el Espíritu Santo como una mera fuerza. Ya veo. Omar está destacando un pasaje donde el Espíritu parece estar actuando de forma independiente, incluso provocando algo tan milagroso como la encarnación. Y para reforzar aún más la idea de que el Espíritu Santo es más que una simple fuerza impersonal, Omar trae a colación la práctica del bautismo cristiano. Así señala que el bautismo cristiano se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que sugiere un estatus personal igual para los tres. Es una astuta apelación a la tradición y a la práctica, Claro. al señalar que el ritual del bautismo invoca constantemente al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo, sugiere una comprensión arraigada de su igual importancia. Hermanos, hoy detiene y continúa su ofensiva presentando una serie de acciones que el Espíritu Santo realiza a lo largo de la Biblia. Ujú. Enseñar, guiar, consolar, incluso hablar acciones que según él sugieren personalidad, no solo una fuerza impersonal. Cita un montón de ejemplos del libro de los Hechos y del Evangelio de Juan. Está atacando de frente, enumerando casos específicos en los que el Espíritu Santo parece mostrar agencia e intencionalidad, sellos distintivos de la personalidad. Es una poderosa respuesta a la afirmación de Franklin de que se trata simplemente de figuras retóricas. Y entonces juega una carta de triunfo centrándose en Juan 14.16, donde Jesús se refiere a enviar otro consolador o abogado ayudador. Sí. Omar señala que, dado que Jesús, el primer consolador, es claramente una persona, se deduce lógicamente que el segundo consolador, el Espíritu Santo, también sería una persona. Es un argumento convincente, basado en la analogía y la inferencia. Exacto, si Jesús está usando el término consolador de forma consistente y el primer consolador es una persona, entonces es lógico que el segundo consolador también comparte esa cualidad. Y para no dejar lugar a dudas, Omar afirma con rotundidad que el Espíritu Santo exhibe atributos que en su opinión son necesariamente personales: razón, emociones y volición, es decir, la capacidad de elegir. Aquí está haciendo una fuerte afirmación filosófica. Claro. Si algo exhibe esas cualidades, el argumento es que es difícil negar que posee algún grado de personalidad, y aquí es donde me gustaría hacer una pausa para nuestros oyentes. Piensen por un momento, ¿qué significa para ustedes la idea de que el Espíritu Santo pueda tener emociones, tomar decisiones y actuar con voluntad propia? Es una pregunta profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del Espíritu Santo. Pero volvamos al debate. A lo largo de este intercambio de ideas, también vemos cómo los debatientes lidian con los matices de la traducción. Discuten cómo las diferentes traducciones de la Biblia usan diferentes palabras para espíritu y poder, lo que puede influir en la interpretación. Esto pone de relieve un punto importante sobre la interpretación bíblica. Sí, La elección de palabras importa. totalmente. Dependiendo de la traducción que se utilice, se puede obtener un énfasis o un matiz diferente, lo que puede afectar a la forma de entender un pasaje concreto. Entonces, el segundo asalto termina con Omar presentando un argumento bastante sólido a favor de la personalidad del Espíritu Santo, pero esto no ha terminado. El debate está lejos de estar resuelto. Esto es solo el comienzo de un animado intercambio. Ambos debatientes están armados con las escrituras, la lógica y la pasión por sus respectivas posiciones. Veamos cómo manejan la siguiente ronda de preguntas y refutaciones. Y llegamos al momento de la verdad, la sección de preguntas y respuestas donde las cosas pueden ponerse realmente intensas. Cada debatiente tiene la oportunidad de interrogar al otro con una pregunta con tiempo limitado para responder y replicar. Aquí es donde veremos a prueba sus habilidades de debate. Pueden pensar con rapidez, pueden desmantelar los argumentos de su oponente mientras defiende los suyos. Veámoslo. Franklin toma la iniciativa con una pregunta que va directo al corazón del argumento de Omar. Trae a colación Mateo 18.10, donde la Biblia, en una traducción específica, usa la palabra griega prosopon, que significa persona para referirse a Dios Padre. ¿Es una estrategia inteligente? ¿Está utilizando la traducción preferida de Omar, la Biblia de Pablo Besón, en su contra? Exacto. Al destacar un pasaje en el que la palabra persona se aplica explícitamente al Padre, le tiende una trampa. Y entonces lanza el desafío pidiéndole a Omar que encuentre un solo pasaje
en el que se usa esa misma palabra griega prosopón para describir al Espíritu Santo, es un clásico momento de te pillé en un debate. Franklin espera exponer una debilidad en la posición de Omar, demostrando que el propio texto bíblico no apoya explícitamente la idea del Espíritu Santo como persona. Y la pregunta que surge para ustedes, nuestros oyentes, ¿es realmente necesario que una palabra específica aparezca en la Biblia para validar un concepto teológico? ¿O podemos deducir la personalidad del Espíritu Santo a partir de sus acciones y atributos, tal como argumenta Omar? Justamente esa es la clave del debate. Y Omar, por supuesto, no se queda callado. Claro. Comienza señalando que aunque la palabra específica prosopón no se use para el Espíritu Santo, eso no prueba automáticamente que el Espíritu no sea una persona. Ya. Básicamente nos dice, no nos quedemos atascados en la semántica. Argumenta que todavía podemos entender algo como persona en base a sus acciones, características y funciones, aunque no se use una palabra en particular. Es una forma inteligente de exponer las posibles fallas de argumentar. Únicamente a partir del uso de las palabras demuestra que el hecho de que no se use un término específico no significa que un concepto sea inválido. Y nos recuerda que la Biblia está llena de ejemplos en los que inferimos la personalidad en base a las acciones, no solo a las etiquetas. Vemos esto todo el tiempo en las escrituras de personajes que muestran emociones, toman decisiones, participan en relaciones, todas cosas que asociamos con la personalidad. Exacto. Y Omar, para ilustrar su punto, le vuelve la pelota a Franklin preguntándole si solo podemos definir las cosas como personas, si la Biblia usa esa palabra específica. Entonces, ¿significa eso que Tito, del libro de Tito, no era una persona, porque la palabra persona no se usa para describirlo? Es una forma ingeniosa de darle la vuelta a la lógica de Franklin. El argumento de Omar parece estar resonando. Incluso el moderador está impresionado bromeando con que se va a convertir al bando de Omar. Esto es un testimonio de la capacidad persuasiva de Omar. No solo está defendiendo su postura con eficacia, sino que lo está haciendo de una manera atractiva y que invita a la reflexión. Sin duda. Y ahora el tiempo se acaba y solo tenemos tiempo para una última pregunta de parte de Omar. Cambia las tornas y le pregunta a Franklin sobre los espíritus demoníacos que Jesús expulsa en los evangelios. Esta es una jugada estratégica, al centrarse en un tema en el que ambas partes están de acuerdo en la realidad de los espíritus demoníacos. Omar puede intentar exponer una posible incoherencia en el razonamiento de Franklin. Exacto, Omar pregunta, si el hecho de que al Espíritu de Dios se le llame poder significa que no es una persona, ¿no se aplicaría la misma lógica a los espíritus malignos que a veces también se describen como poderes? Está usando un argumento a fortiori, si es cierto en un caso más débil, también debe ser cierto en un caso más fuerte, dado que ambas partes están de acuerdo en que los espíritus demoníacos son entidades personales reales. Omar sugiere que la lógica de Franklin con respecto al Espíritu Santo llevaría a una conclusión absurda al negar la personalidad de los demonios. Y aquí es donde termina el debate, dejándonos con mucho en qué pensar. Omar parece haber ganado la partida en este intercambio, pero la cuestión de la naturaleza del Espíritu Santo sigue siendo compleja. Hemos escuchado a Franklin haciendo hincapié en el significado literal de las palabras y desafiando las incoherencias en la forma en que se describe al Espíritu Santo. Omar, por otro lado, se centró en el contexto más amplio de las Escrituras, las acciones del Espíritu y la lógica de Jesús enviando a otra persona como consolador. Este debate plantea una pregunta fascinante para que ustedes, nuestros oyentes, reflexionen si dejamos de lado las etiquetas específicas de persona o fuerza. ¿Qué podemos aprender sobre la naturaleza y la actividad del Espíritu Santo a partir de cómo se le retrata en acción a lo largo de la Biblia? Esa es nuestra inmersión profunda. De hoy esperamos que esta exploración haya despertado su curiosidad y les haya dado nuevas perspectivas para considerar. Sigan investigando, sigan cuestionando y sigan enviándonos esas increíbles fuentes. Y antes de irnos, como prometimos, tenemos que darles el resultado final, el ganador de este debate, con una puntuación de 8 sobre 10. Omar García. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento.